Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Saludos, hermanos. Bendiciones. Un abrazo a todos. Su amigo y servidor, ministro evangelista Jonathan Barrera, el Ministerio Cristo Salva, mis hermanos, saludándolos en esta noche. Hoy vamos a estar, hermanos, compartiendo un pensamiento de la palabra del Señor acerca, hermanos, de lo que es la concupiscencia de la carne. Las obras de la carne, los menciona la Escritura, mis hermanos, y vamos a orar en esta noche para compartir un pequeño pensamiento de la palabra del Señor acerca, hermanos, acerca de lo que es la concupiscencia de la carne y en este caso, hermanos, también lo que es la obra de la carne. Dios les bendiga, mis hermanos, y vamos a iniciar en esta noche. Vamos a orar. Padre bueno, gracias, Señor, te damos por tu bondad, tu misericordia. Ebenezer, Señor, hasta este momento nos has ayudado y te damos gracias por tu bendición, por tu cobertura, por tu guarnición, Señor, por tu sustento, por todo lo que tú has hecho, Señor, por tu pueblo y también, Señor, por tus hijos y por todo el mundo entero, Señor, aun cuando no te conocen, Señor, tú en tu bondad los sustentas. Padre, en el nombre de Jesús, bendice mis labios. Abre el entendimiento, Señor, a las personas que van a escuchar este mensaje. Abre los corazones, Padre, para que tu palabra sea expresada, Señor, de buena manera. De mis labios, Señor, salga la verdad y no, Señor, algo, Señor, personal o humano. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y te adoramos. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, mis hermanos, por estar aquí en esta noche. Vamos a compartir la palabra del Señor, mis hermanos. Y como les dije, vamos a tener un tema muy interesante, mi hermano. Y el tema es la concupiscencia de la carne. La concupiscencia de la carne. Vamos a estar viendo acerca de este tema, mi hermano. Es muy necesario saber acerca de este tema porque mucha gente piensa, mis hermanos, que el pecar, el estar en pecado, mis hermanos, es obra de Satanás, es obra del mal, es obra de un espíritu maligno, es obra, hermanos, de los demonios de Satanás que nos impulsan, que nos avientan, que nos empujan, que nos llevan, que nos guían hacia el pecado, mi hermano. Y hoy vamos a ver que, hermanos, no es de esa manera, sino que es nuestra propia concupiscencia y lo vamos a ver, mis hermanos, con la escritura en este día. Entonces, mis hermanos, la primera cita, vamos a irnos a Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21, mis hermanos. Y entonces dice la palabra del Señor, mi hermano, la palabra del Señor dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, y empieza a nombrar, empieza a enlistar, mis hermanos, algunos, mis hermanos, de los pecados, algunas de las concupiscencias que nuestra carne, hermanos, son llevadas por nuestro propio impulso y por nuestro propio pie, dicen por ahí. Vean lo que dice la palabra del Señor. Gálatas 5, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, decía el apóstol Pablo, como ya os les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo, mis hermanos, empieza a numerar, empieza a enlistar, empieza a nombrar, mis hermanos, una lista que no es definitiva ni absoluta, sino que es como ejemplo y están dando, porque ya después al último dice, hermanos, dice, y cosas semejantes a estas. Quiere decir que la lista puede continuar y continúa, mi hermano, cree lo que continúa, pero da una lista, hermanos, referente a lo que nuestra carne, no Satanás,
no el demonio, no un espíritu chocarrero, dicen por ahí, un espíritu demoníaco, mis hermanos, que nos posesiona para pecar, mi hermano. Ese es otro asunto que después hablaremos de eso, pero hoy estamos acerca de nuestra carne, nuestra concupiscencia, que significa deseo de la carne. Entonces Pablo nombra, enlista estos que se ven en Gálatas, y como consecuencia, mi hermano, dice que tales cosas, dice, cosas semejantes, tales cosas, él nos molesta y dice que los que practican tales cosas, mis hermanos, no heredarán el reino de Dios. Quiere decir, hermanos, que nuestra propia carne, todo eso que está en la lista, y mucho más, porque nada más dice que esa lista y luego cosas semejantes son de nuestra carne, no vienen de un demonio, no vienen de nada, mi hermano. Entonces, nos viene a la pregunta, mis hermanos, o comentario, esto que está aquí, mi hermano, dice así de esta manera, dice, Satanás no nos hace pecar. La Biblia los va a decir. Satanás no nos hace pecar, ni existen espíritus que nos posesionan para pecar. Es la concupiscencia de la carne. Lo acabamos de ver en Gálatas y ahorita lo vamos a ver en varios versículos más, pero dice que es la concupiscencia de nuestra carne. O sea que nosotros tenemos una batalla en nuestra carne. Una batalla en nuestra carne. La palabra dice, hermanos, que no estamos peleando, no estamos guerreando, batallando, hermanos. Dice, con sangre, dice, ni carne, sino con huestes celestiales. Pero eso lo que esa batalla, hermanos, es en una batalla espiritual, ¿sí? Hacia lo que es condenación y salvación. Pero lo que estamos peleando nosotros, hermanos, es contra el pecado. Estamos peleando contra el pecado, contra nuestra carne, mis hermanos. Por eso yo puedo atreverme a decir, hermanos, que Satanás no nos hace pecar. Satanás ve, hermanos, que nosotros tomamos la iniciativa y ahí es donde él aprovecha para poder, hermanos, maquinar el mal, inducirnos, hermanos, después de que nosotros ya hayamos tomado la decisión de hacer el primer paso o dar el primer paso. Y esto es cuando, como Satanás, hermanos, maquina meternos en ese pecado. Y tal vez, hermanos, hasta sumirnos y tenernos ahí sometidos en ese pecado, mi hermano. Pero la concupiscencia es la decisión de nosotros por nuestro propio deseo, por nuestra propia carne. Vean lo que dice Santiago, hermanos, 1:14. Santiago 1:14, mis hermanos, dice que 14:15, yo voy a leer el 13 para que vea un poquito, hermanos. Yo anoté ahí nada más hasta el versículo 14 y 15, pero voy a leer el 13 donde dice así, hermanos. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, como está diciendo en la pantalla, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vean, hermano, lo que dice aquí el apóstol Pablo en Santiago. Vean lo que dice, hermanos. Dice, de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Atraído y seducido. Son dos palabras, mis hermanos, que no tienen nada que ver con Satanás. Es atraído y seducido por nuestro propio ser, nuestra propia humanidad, carne, nuestro propio cuerpo. Y vean cómo termina. Entonces dice, la concupiscencia, después que ha concebido, o sea que ya te nació a ser,
y se da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Dice la palabra que la paga del pecado, mis hermanos, ¿qué es? Es muerte. Por eso es muy importante ese tema. Pero saber, hermanos, que nosotros tenemos una batalla, hermanos, con nuestro cuerpo. Batalla, hermanos, tanto espiritual, pero también tenemos una batalla, hermanos, carnal. Y sigue diciendo la palabra, pero ahora vamos a ver, vean lo que dice en Romanos, mis hermanos, el 7, del 18 al 25, dice así de esta manera. Vean lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es en mi carne. Vean, vean. Él va a explicar muy bien, estos versículos están muy fabulosos para este tema, porque explica muy bien acerca, hermanos, de la condición de nuestra carne, la condición de nosotros con nuestra carne, nuestra propia carne. Dice así, Pablo. Y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, dice, fíjense, dice que el mal, mis hermanos, dice, el mal que está en mí, el mal que está en mí, en nuestra carne, hermanos, está el mal. Hallo esta ley, que el mal que está en mí, dice, eso es lo que es. La ley es hermanos, la ley de eso que estamos hablando acerca del pecado, dice que el mal está en nosotros. No es que Satanás nos induzca, no. Dice que nosotros somos inducidos y seducidos con el propio mal que mora en nosotros. Vean lo que dice el 22. Porque según el hombre interior, eso es lo que queremos nosotros, que nuestro hombre interior, dice, se deleite en la ley de Dios. Me deleito, dice Pablo, en la ley de Dios. Eso quisiéramos todos y eso es nuestro objetivo, que nos deleitemos en la ley de Dios. Dice, pero veo otra ley en mis miembros. ¿En dónde? En su cuerpo. Que se rebela contra la ley de mi mente. Es una batalla constante, mis hermanos. Y que me lleva cautivo, sigue diciendo el apóstol Pablo, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en mi cuerpo. Miserable de mí, versículo 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es una batalla constante. La concupiscencia de la carne, hermanos, es el deseo que tenemos interno y también externo, porque está en nuestros miembros, y también es una batalla constante en nuestra mente. Dice que nosotros queremos servir a Dios. Ese es nuestro objetivo como cristianos, de querer servir a Dios, pero tenemos esa batalla constante. Por eso, mis hermanos, cuando una persona cae, voy a poner a mí de ejemplo, no voy a hablar de otra persona. Cuando yo he fallado a Dios, mis hermanos, es porque yo he tomado la decisión de pecar. He tomado la decisión de hacer lo malo. He tomado la decisión, hermanos, de hacer lo erróneo, lo incorrecto. No le echo la culpa a nadie porque he comprendido que es una batalla conmigo mismo, no con nadie más, ni con el pastor, ni con la congregación, ni con el vecino, ni con el hermano, ni con la gente que conozco, es conmigo mismo. Por eso es muy importante, hermanos, estar allegados a la ley de Dios. ¿Qué estoy hablando de la ley de Dios? De toda su escritura. Toda su escritura es consejo, dice segunda de Timoteo 3:16, dice que la escritura ha sido, hermanos, constituida, ha sido puesta, escrita por el Espíritu Santo, mis hermanos, inspirada por Él para corregirnos, para redarguirnos, para enseñarnos, para instruirnos en toda justicia, a fin
de que el hombre de Dios, que la mujer de Dios, que el pueblo de Dios y se esté enteramente preparado para toda buena obra. Es por eso que nosotros debemos estar siguiendo, hermanos, el formato de la ley de Dios, que es su palabra. En la palabra, dice Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la que nos guía. Sin la palabra, hermanos, estamos totalmente a la intemperie, hermanos, de pecar. Estamos totalmente descubiertos porque no hay nada, mis hermanos, primeramente que nos diga que estamos pecando, pero tampoco, hermanos, algo que nos aconseje cómo no pecar y cómo también, hermanos, estar protegidos acerca de ese instinto carnal que tenemos. Hay una de las preguntas, mis hermanos, que muchos se cuestionan. Varias religiones dicen así, que el pecado, hermanos, es el que te quita el pecado. Dice que te tienes que bautizar para que tus pecados ya no estén ahí. Quita el pecado, el bautismo, hermanos. Quita el pecado, quita el deseo de la carne. No, mi hermano. Solamente perdona, hermanos, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por medio del acto del bautismo que representa muerte, sepultura y resurrección a nueva vida, pero muerte y sepultura, mis hermanos, a los pecados anteriores. Desde ese momento, lo que haya pasado anteriormente, perdonado está, consumado está por la muerte de Cristo, su sangre bendita y su expiación de pecados por medio de él. Nuestros pecados anteriores estamos libres de él, son liberados, son perdonados, pero no quita, hermanos, el deseo de la carne, y eso lo dice la palabra. Vean, hermanos, vean lo que dice Hechos 2:38, dice Pedro, le dice a la multitud, dice Pedro, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de ¿qué? De los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo de la misma manera como nuestro Señor Jesucristo fue bautizado como ejemplo. Y también algo muy grandioso que hizo el Señor Jesucristo, porque es un sello, el Espíritu Santo en el bautismo, mis hermanos. Tenemos, mis hermanos, que bautizarnos para que los pecados sean perdonados. ¿Pero qué pecados? Desde ese día anterior hasta donde naciste, si quieres, hermano, están perdonados. Así lo dice la palabra, que el bautismo es el acto, hermanos, donde nosotros hacemos el pacto con Jesús de arrepentimiento, de perdón de nuestros pecados, y una vida nueva significa el emerger del agua. Emergir del agua. Eso significa. Primera de Pedro, hermanos, 3:20, claramente dice, hermanos, que el bautismo no quita, hermanos, la concupiscencia, no quita, hermanos, los deseos de la carne. Y primera de Pedro 3:20 y 21, hermanos, vean lo que dice la palabra. Primera de Pedro 3:20 y 21 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, en el tiempo de Noé, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué, hermanos, nos bautizamos? Primeramente es para perdón de los pecados, para resurgir a una nueva vida, pero también, hermanos, nos da una aspiración mental de buena conciencia de que debemos ya estar ya en el camino correcto, sin pecado y en una vida de bien, en el nombre de Jesús. Para eso es el bautismo, hermanos. Y entonces, hermanos, después de que nosotros, hermanos, hayamos comprendido esta parte de
de lo que es la concupiscencia de la carne. Acuérdate, ese es tu propio cuerpo, tu propio ser, tu propia decisión, tu propio pie, tus propias manos, tus propios ojos, tu propia boca, tus oídos, tu propia mente es la que te lleva a pecar. No le echamos la culpa a Satanás, no le echamos la culpa a los demonios. No, acuérdense, hermanos, por ahí andan algunos diciendo que andan reprendiéndome espíritus de demonios, por ejemplo, dicen espíritu de adulterio, espíritu de fornicación, espíritu, hermanos, de esto y de esto y de esto, hermanos, espíritu de fornicación. No, la fornicación, hermanos, nosotros vamos a la fornicación. No hay un espíritu de fornicación que te lleva, hermanos, a fornicar. No, te lleva tu propio pie, tu ojo. Te lleva, hermanos, tu mano, tu boca, tu olfato, hermanos. Te lleva a fornicar. Pero todo eso, hermanos, tiene consecuencias. ¿Se acuerdan de lo que vimos en el principio? ¿Se acuerdan cuál es la lectura que vimos al principio? La lectura que vimos al principio, hermanos, que estaba en Gálatas, dice que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Esa es la consecuencia, mis hermanos. Esa es la consecuencia del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado, mis hermanos? No heredar el reino de Dios, no entrar a la tierra prometida espiritual, el reino de Dios, no entrar, hermanos, en la lista de los que están escritos en el libro de la vida, no entrar a la ciudad gloriosa de nuestro Dios, no estar, hermanos, en la vida eterna, no tener vida eterna. Esa es la consecuencia del pecado. Muerte espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron, mis hermanos, Dios les había dicho antes que no lo hicieran. El no de Dios es muy bueno. Todo era bueno. El no de Dios absolutamente es bueno. Y les dijo, no, no toquen eso. No toquen, no lo coman. Entonces, Adán y Eva desobedecen. Entonces Dios les había dicho, porque de tal manera morirán. Entonces ellos al ver su carne, porque es lo que vieron después, su carne, vieron que no murieron, pero sí vieron algo que era muy diferente. Perdieron algo. Se dieron cuenta de que ya no eran esa luz, ya no eran eso divino, espiritual que Dios les había dado como primera creación, como criaturas, o como en este caso hijos de Dios, mis hermanos, y perdieron eso. Entonces se dieron cuenta que tenían carne. Y desde ahí empieza, hermanos, se empieza a estar floreciendo la carne en el humano, el deseo de la carne. ¿No sabéis que los injustos, dice 1 Corintios 6, 9, 11, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, o sea que si eso éramos antes, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Y yo quiero cerrar con esta lectura que está en Apocalipsis, mis hermanos, 21:8, para continuar con esa lista. Y dice así la palabra: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa muerte segunda, mis hermanos, se llama muerte espiritual. Eso lo tuvieron Adán y Eva. Ellos, hermanos, en ningún momento se arrepintieron. Muerte espiritual, el viejo hombre, mis hermanos, Adán y Eva, hablando en general del humano, nunca se arrepintieron. Por eso la palabra para nosotros, cuando es predicado, debemos de arrepentirnos.
de todo lo que hagamos, hermanos, en nuestra concupiscencia, en nuestro deseo, en nuestro pecado. La palabra clave es lo que no hizo Adán y Eva, arrepentirse. Por eso siempre la predicación que nosotros debemos hacer para las almas nuevas es presentarles a Cristo, el que los va a perdonar, pero tienen que venir al arrepentimiento y pedir perdón a nuestro Señor Jesucristo. Después ya viene el bautismo, después viene ya el discipulado, viene ya el congregarse en iglesia, ya vienen diferentes cosas, pero lo primero que debe hacer es venir a Cristo con arrepentimiento. Dios los bendiga, mis hermanos, su amigo y servidor, mis hermanos, Jonathan Barrera, del Ministerio Cristo Salva, mis hermanos, en esta noche, ya son las 10:45 de la noche, y después se me ocurrió, hermanos, dar un pensamiento de la palabra del Señor en esta noche. Y, hermanos, espero que haya sido de bendición. Los versículos están ahí, hermanos, para que los revises, para que te adentres en la palabra. Debemos de escudriñar la Escritura. Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos, bendiciones, y estamos, hermanos, aquí para servirles. Bendiciones.